¿Qué herramienta real le das a quien hoy se dio cuenta que aprieta los dientes? Y como herramienta que yo les puedo, digamos, recomendar es que agarren el celular, ingresen a WhatsApp y que me escriban Así, así directamente. directamente, totalmente, o que me llamen, digamos. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a Lechón Chineta. En este primer episodio vamos a hablar de lo que sucede en la noche de Nueva Córdoba. Cómo cuando mezclas el Fernet con el estrés, se te derriten los dientes. Para eso traje a mi amigo, licenciado en psicología, especialista en terapia cognitivo-conductual, Agustín Soria con ustedes. Muchísimas gracias, mi hermano Placer, gracias por Gio. venir. Un Gracias a vos placer. por invitarme. La verdad que es un placer estar en este proyecto nuevo tuyo y formar parte, por lo menos en este primer episodio, de lo que tenés Aparte pensado. vamos a tocar un tema súper interesante que es Sí. algo que está relacionado con toda la gente que va a estar viendo el podcast, que es el alcohol. Todo el mundo Ujú. sale. Este mal hábito que hacemos durante la joda, que es por ahí no comer, Sí, por el querer escabiar más y no engordar, porque se sí, ahorre. sí, 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 El totalmente. objetivo de este podcast es Sí. asociar diferentes ramas de la salud Ujú. con odontología. Bien. Primero entender que la ebriorexia es científicamente este mal hábito de no comer antes de salir para que te pegue más el alcohol. Hacia vos como psicólogo que analizás el cerebro y Sí. qué pasa adentro de la cabeza de un chico o una chica para que piense o decida activamente elegir no comer para salir a escabiar a la noche y que le pegue más. Bueno, el fenómeno de la ebriorexia es una conducta, obviamente, que de alguna manera se populariza, ¿no? En la gente de hoy en día, o en los jóvenes sobre todo, y que tiene que ver muchos factores en el medio, claramente. No se puede aislar a una simple causa o a una única causa de por qué alguien elige esa conducta y ese camino, ¿no? Entre ellos puede ser, a nivel cerebral, aparece mucho el sistema de recompensas con la que trabaja el cerebro, ¿no? Que el cerebro tiene esta modalidad de buscar el placer de manera rápida, de manera lo más eficiente posible, con el menor esfuerzo también posible, justamente. Entonces pasa mucho, ¿no? En esta ecuación, y transportando un poco esto al nivel del alcohol, de no comer, por lo tanto el alcohol pasa directamente a vía sanguínea y sus efectos son más rápidos, ¿no? Lo cual provoca que a nivel dopaminérgico, a nivel de neurotransmisores, genere esta dopamina, ¿no? Al Claro. momento de consumirlo. En cambio, si uno consume comida, la absorción es mucho más lenta, es mucho más pausada y es más paulativo el cambio, Eso ¿no? está bueno, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Es eso que se Bien. dice de querer formar parte de algún grupo, de... Sí, sí, en realidad me parece que tiene que ver mucho, por un lado, el tema de entender que no comer o no cenar antes de salir a tomar, por ejemplo, para muchas personas es un beneficio doble, ¿no? Porque por un lado estás intencionalmente no consumiendo calorías en cuanto a calorías alimenticias, digamos, y en cambio ahorras, entre comillas, dichas calorías alimenticias para tomar alcohol. Y encima, por otro lado, también hace que te pegue, entre comillas, ¿no? De manera más rápida y efectiva. O sea, Eh, entonces también en algún punto uno se empieza a hacer un hábito, ¿no? Porque también hay que aclarar esto de que el problema no es tanto hacerlo una vez, de decir, che, mirá, la verdad que no me da el tiempo para cenar, voy a salir con los chicos y vamos a tomar y bueno, claro, claro, el problema por ahí deviene cuando eso se empieza a hacer un hábito, cuando claro. todos los fines de semana es necesario no consumir nada de alimentos antes de salir de fiesta y sentir y empezar a sentir esa necesidad de que si no salgo de fiesta y no como antes, o mejor dicho, si no me alimento y salgo de fiesta, el alcohol me tiene que pegar sí o sí rápido. Claro. Es como tener que buscar intencionalmente un poco esto. Se empieza a hacer un poco ese hábito y ese mal hábito, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Sin ir más lejos, nosotros tuvimos una charla de esta hasta hace unos días de justamente un poco esto, el tema de, de que reconocíamos que el alcohol tenía efectos nocivos a nivel mental, a nivel físico, a nivel de salud, sobre todo si uno lo consume de muy joven. Y sin embargo, a la media hora fuimos y nos tomamos y nos compramos una birra. Sí, Entonces, habla un poco de eso, de que uno, por más que pueda llegar a reconocer los efectos nocivos que tenga el alcohol, o los minimiza o directamente no le da la bola, ¿no? Entre comillas, no le da la atención necesaria y prioriza, por ejemplo, en este caso, la validación
del grupo de amigos, la validación social, por Claro, decirlo de y alguna lo voy a forma. llevar por el lado de los dientes, Ujú. asociando todos estos trastornos de conducta alimenticia como puede ser la bulimia o lo que vemos a través de los ojos en nuestra boca. Esto es una erosión dental que ya afectó tanto el esmalte como la dentina. El esmalte vamos a decir que es esta estructura más externa del diente. Más hacia adentro tenemos otro tejido, seguramente les voy a poner en pantalla para que puedan entender, sin saber absolutamente nada de contenido científico, lo que nos pasa en la boca. Vamos a poder ver en la imagen un anillo más externo, de color más blanco. Este de acá, la estructura del esmalte debilitado. Si afinas el ojo, puedes ver que está un poco traslúcido. Mm. Como yo te dije antes que este es un estado más avanzado de la patología, Sí, ya también más hacia adentro vas a poder ver un círculo amarillo. No sé si sí, puedes sí, se diferenciar llega los a ver ahí un tonos. poquito, sí. Ese es el tejido estructural más interno, que es la dentina. Ujú. Es menos resistente que el esmalte, por eso está más hacia adentro. Y cuando ya empezás a diferenciar estos diferentes tonos, es porque está más avanzado. Claro. La bulimia se va a manifestar en las caras palatinas de los elementos dentarios. Esto quiere decir las caras que están mirando hacia adentro, que están en Ajá. contacto con el paladar. Cuando hay esta ebriorexia, en este caso, o una erosión dental por algún componente externo, es decir, ácidos de frutos cítricos, ya sea limón, naranja, gaseosa, todo esto tiene un pH bajo, Muy muy ácido, ácido, claro. digamos, Sí, mucho más bajo que el pH que hay en la cavidad bucal, de por sí que la bien. estructura ahí empieza a desmineralizarse. Dependiendo de la zona en que se manifieste, vamos a poder determinar. Pero Ujú. básicamente es el mismo efecto, solo que en zonas distintas. Bien, Y bien. por, vamos a decir, el efecto, el agente causal es distinto. Ujú. Uno son los ácidos que nosotros consumimos en la dieta y otro lo que nosotros regurgitamos. Bien. Y ahora, ¿por qué no comer eh, hace que sea más propenso a que haya un reflujo gastrointestinal? Porque hay un trayecto donde pasa la comida que es el esófago y Ujú. la primera parte del estómago, que es un punto de unión, y Sí. se llama es una válvula. No Ujú. sé si te habrá pasado de tener reflujo que vuelve a subirte Sí, la comida. Bueno, eso depende de muchos factores, pero en cuanto al alcohol, lo que hace el alcohol es adormecer, como que inhibir el nivel de tensión de la válvula que conecta el esófago con el estómago. ¿Estamos normalizando conductas de bulimia solo porque tenemos música de fondo? si se puede decir de alguna forma, sí, en parte sí, la realidad es que sí, ¿no? Porque, Básicamente podrías decir vos que estamos sí, normalizando conductas destructivas por querer encajar. claro, vos vas a un boliche y te encontrás con más bulímico que gente normal, digamos. No, no, pero hablando en serio, sí, de alguna forma sí, porque se está cambiando mucho, en algún caso se cambia ese patrón alimenticio justamente por querer disfrutar más la noche o querer tomar más alcohol, ¿no? Claro. Volvemos a lo mismo, el asunto es cuando aparece de manera reiterada y cuando uno piensa que todos los fines de semana o que no todos los fines de semana, pero bastante seguido se puede aplicar esta metodología y ahí sí ya empieza a ser, digamos, de alguna forma un problema, ¿no? Con todos los pensamientos, con toda la conducta que eso conlleva, ¿no? El creer que, lo que habíamos mencionado hace rato, que por no consumir estas calorías la voy a consumir alcohol y encima me voy a poner Más en pedo. más en pedo Sí, rápido, es ¿viste? todo positivo si lo ves de esa Totalmente, forma, digamos, totalmente. sí. Cuando vos te acostumbras a esa conducta, el pensamiento se amolda, digamos, un poco a eso y eh, hay esa especie de retroalimentación o tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, pero poner no saber estos efectos a largo, mediano o plazo, Sí, también es un factor que alimenta esta conducta de decir, bueno, sé que está mal, pero igual tomo esa decisión, sí, igualmente sí, lo hago sabiendo que está mal. sí, totalmente, totalmente. La gente, y me incluyo, ¿no? Sí, Claramente en todo, esto, todo, todo. totalmente porque en el medio aparecen estas conductas por ahí disfuncionales que en conjunto se retroalimentan, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionamos, el tema de uno tiene que rendir con factor estresante como puede ser rendir un parcial, como puede ser rendir exámenes, eh, y uno tiene focalizada toda su atención en eso, Claro. y frente a toda esta situación estresante que se prolonga durante días o incluso semanas, digamos, muchas veces la manera de nosotros los jóvenes de descomprimir, de soltar o descargar un poco ese estrés acumulado, es justamente salir de fiesta, tomar alcohol
juntarse con amigos. De hecho, me ha pasado tener pacientes justamente que para evadir estos pensamientos intrusivos, estas rumiaciones sobre sus problemas personales, digamos, Sí. acudían muchas veces a esto, ¿no? De estar juntos siempre con amigos para evitar estos momentos de estar solo, o incluso tomar justamente alcohol como una forma de analgésico, digamos, ¿no? De lo emocional. Entonces sí, sí, totalmente. Y además justamente esto, ¿no? Que hay, como dije al principio, hay varias conductas o disruptivas o conductas disfuncionales que se complementan y se retroalimentan. Claro. Esto de estoy estresado, lo cambio o lo puedo mejorar con alcohol, ¿no? Y aparece también este mecanismo de... Sí, de evasión de la sí, sí, situación, de ¿no? evasión totalmente. Y se va, a medida que se da este círculo vicioso, se va cada vez más fortaleciendo, ¿no? Claro. Cada vez la única solución o la única alternativa frente al estrés es tomar alcohol. Y cuando tomo alcohol, al otro día no puedo dormir bien, aparece estos momentos depresivos después de tomar alcohol al otro día. Claro, la calidad de sueño no es la No es misma, la digamos. misma, no, Claro. no, no. Sí, el Tiene sus estrés, efectos. justamente lo que tenemos a nivel bucal es el bruxismo, que Ujú. bueno, se presenta siempre cuando hay, bueno, a nivel del cerebro, los centros superiores, ¿no? En el límbico, tiene una acción directa sobre esta tensión emocional que genera que apretemos la mandíbula, bruxemos, y Sí, eso genera otro tipo de manifestación clínica en los dientes. Mirá, acá lo que se denomina atricción fisiológica sí. es diferente. Creo que Terrible. podés llegar a ver los círculos Sí, a sí, nivel, terrible. también uno más claro, uno más amarillo, uno el esmalte, otro la dentina, Mm, se ven en otra zona de los dientes. Pero esta erosión dental que se producía por los ácidos, por el alcohol, actúa en conjunto con esta otra manifestación clínica que es la el- atricción, el bruxismo, este bien. desgaste que nos autoinfligimos, ¿no? De manera Sí, inconsciente justamente por esto, por tomar alcohol, por no tener un sueño de calidad, por el estrés. sí, sí, sí. ¿Qué Total. herramienta real le das a quien hoy se dio cuenta que aprieta los dientes y que toma sin comer? ¿Por dónde arranca a controlar este trastorno, si podemos llamarle, ¿no? Y como herramienta que yo les puedo, digamos, recomendar es que agarren el celular, ingresen a WhatsApp y que me escriban Así, así directamente. directamente, totalmente, o que me llamen, digamos. Bien. No, no, pero hablando en serio, bueno, Sí, ser conscientes de estas. sí, sí, sí. Por ejemplo, con el tema del bruxismo a partir de las somatizaciones, es empezar a hacer esa descarga, justamente de lo que hablamos, del tema del estrés, del tema de estas situaciones que generan tensión, es liberar esa tensión, ¿no? Eso por un lado, el que lo pueda de alguna manera o verbalizar o poner en palabras esto que uno está sintiendo, estos pensamientos intrusivos, estas rumiaciones que uno tiene, ponerle en palabras y de alguna manera también redimensionar y entender y conceptualizar y contextualizar lo que uno está viviendo y las situaciones a las que uno afronta, ¿no? Eh, Eso por otro lado, entender que quizá haya situaciones, haya momentos que son menos catastróficos, menos graves, por decirlo de alguna manera, de lo que uno realmente se imagina, ¿no? Sí, De no tener una expectativa alta y cuando no se cumple esa expectativa aparece esta frustración, ¿no? sí. Entender un poco en ese sentido ese contexto y cambiar un poco esa percepción de ¿El las estrés cosas. académico actúa diferente al estrés de un problema familiar, por ejemplo? Primero creo que es importante relacionar un poco el bruxismo con el factor psicológico, ¿no? Sí, totalmente. Aparece Está mucho el muy. tema de la somatización, que es básicamente esto de la forma, la sintomatología, si se puede decir, Sí. en cómo el estrés, los factores estresantes o los factores por ahí de situaciones muy complejas y totalmente emocionales, ligados mucho a lo emocional, que uno presenta, reaparecen en forma de síntomas físicos, ¿no? Como mencionamos recién, el bruxismo, puede ser problemas gastrointestinales, a veces incluso aparece el tema de que como que titila el ojo. Sí, hay un parpadeo. Sí, 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 diversidad de formas en que se somatiza los síntomas de las complicaciones en momentos emocionalmente psicológicos delicados que uno atraviesa. En particular con el bruxismo tiene que ver mucho esto eh, de que, bueno, uno por la noche, mejor dicho, durante el día atraviesa momentos complejos, complicados, ya sea de su vida personal, como lo puede ser la facultad, como pueden ser problemas familiares,
Claro, eh, diferentes estímulos de, que de- causan un efecto en nuestro cuerpo totalmente, y totalmente nos diferentes afectan. problemáticas, Sí, diferentes diferentes problemáticas. problemáticas que generan ese estrés en la vida personal de las personas, que de alguna forma, mira, si lo tuviésemos que hacer como una comparación, que es como una especie de olla a presión, ¿no? Mm, Porque durante el día ese estrés se acumula, uno no lo puede liberar, no lo suele soltar de manera eficiente, y eso reaparece y tiene que brotar de alguna manera durante la noche, claro. cuando aparece justamente esto de que la corteza prefrontal durante la noche, que es la parte como consciente, si lo vamos a decir de manera Donde ahí se generan los más... pensamientos. Exactamente. Exactamente, sí, Sí. sí, sí, y hay un control consciente, eh, que bueno, durante la noche como que aparece más inhibido, por decirlo de alguna forma, y Ujú. aparece esto que vos nombraste, el sistema límbico, que está mucho más relacionado a los factores emocionales. Claro. Y a partir de ahí justamente aparece el Sí, tema del sí. bruxismo en lo que tiene que ver con la musculación de la mandíbula. Claro. Sí, los estímulos neuronales que viajan de los centros emocionales, los centros Ujú, superiores, sí, viajan a través de vías descendentes y bueno, generan este efecto en los músculos que es un sobreapretamiento, ¿no? sí, Para que se produzcan estas manifestaciones, eh, se produce una fuerza de más de 80 kilos. sí, Mientras vos estás durmiendo, vos estás generando una presión de 80 kilos en tu mandíbula. sí, Y sí, sí. eso a largo plazo, si vos no le das atención, eh, te quedan los dientes así, con esta Sí, atricción que se llama. sí, sí, sí. Ahora, por eso, como yo creo que todos en nuestra vida habremos Ujú, estado en un estado, habremos sido víctimas del estrés, sí. yo te quiero preguntar como psicólogo, ¿cuándo acuda al psicólogo? Bien, bueno, yo creo que en las red flag, digamos, o lo que uno se tiene que empezar a dar cuenta de cuándo empieza a ser un problema, es cuando aparecen conductas que de alguna manera impiden la libertad que puede tener una persona en realizar su actividad o hacer sus cosas diariamente, ¿no? Si, por ejemplo, volvemos a lo mismo, el tema de acostumbrarse a tener malos hábitos, si no puedo salir de fiesta sin tener que eh, obligadamente no comer para que el alcohol me pegue más, es porque evidentemente hay ahí alguna situación por el cual estás eligiendo eso y no de otra manera más, entre comillas, sana, ¿no? Claro. Eh, bueno, tiene que ver mucho con eso, así que qué tanto te impide a vos en tu día a día normal estas conductas más disfuncionales, por decirlo de alguna forma. Cualquiera sea el motivo y obviamente qué tanto te afecta no solo a nivel de salud mental, sino a nivel de salud física y las repercusiones que tengan estas somatizaciones, por ejemplo. Vamos a hacer Sí, ese equipo interdisciplinario que hablábamos al principio. sí, Vos como psicólogo, ¿qué herramientas le das a una persona para que pueda liberar un poco de esa tensión, ¿no? bien, bien. Y bueno, en el caso puntualmente del bruxismo, tiene que ver mucho con el poder liberar esa tensión, Sí. ¿no? Dicen que es Sí. energía mal canalizada, ¿puede ser? En algún punto sí. A ver, el tema es cuando por un lado está esa energía acumulada, este momento de tensión, ¿no? Por ejemplo, cuando es para rendir un examen, por ejemplo, el cerebro está mucho en estado de alerta, el tema de la ansiedad está mucho en estado de alerta, y eso a nivel cerebral es un desgaste energético enorme, Claro. Una porque alerta es constante, una ¿no? alerta constante durante días, horas, incluso semanas, hasta que uno pueda rendir, y aparece justamente ese bruxismo como una forma de liberar esa tensión. Entonces, muchas veces lo que se trabaja, más puntualmente en lo que es en general la ansiedad, y sobre todo si hay este tipo de somatizaciones, es intentar liberar esa tensión, ¿no? A partir de, por ejemplo, la rumiación que uno tenga, el tema de estar obsesionado con ciertos pensamientos intrusivos, poder liberarlo, ya sea hablándolo con algún amigo, con algún profesional, o de alguna forma descargándolo y poniéndolo en palabras, todo eso que uno piensa y no quedarse con eso dando vuelta en la cabeza, ¿viste? Porque uno se hace, Sí, no esperar que explote, digamos. claro, y aparte mucho Porque, maquina, uno mucho maquina cuando no le encuentra la vuelta y se queda dando vuelta, pensando y pensando y pensando, y eso incrementa más ese tipo de tensión. Eso por un lado. Después también está el caso de una vez que podés liberar cierta tensión, cómo haces para mantenerte, digamos, calmado, tranquilo. Y en ese caso también hay que intentar percibir de otra manera la realidad con la que uno está vinculado, el contexto, por ejemplo, y siendo más concreto, el tema de rendir.
no pensar que por rendir mal se acaba el mundo, ¿no? Porque también es cierto que eso toca mucho la fibra íntima de la autoimagen y la autopercepción que uno tenga, pero entender y no catastrofizar las situaciones por las que uno afronta. Y no es, Darle más importancia de la que realmente tiene. no, en o- realidad es dimensionar lo que uno está viviendo. No significa minimizar los problemas de uno mismo, sí, pero sí reconocer que en algún punto no son tan graves como uno se las imagina en un primer momento. Por ejemplo, esto del examen. Si te va mal en un examen, bueno, te puede ir mal, podés obviamente hacer un recuperatorio, en cuyo caso recuperar o volver a cursar una materia en el peor de los casos, pero hay muchas veces que uno se lo imagina como que es el fin del mundo, como que si yo desapruebo esto, eh, ya está, tengo que dejar la carrera, soy un inútil, no sirvo para esto, no es lo mío. Y ese tipo de pensamientos extremistas, ¿no? Dicotómicos, digamos, porque también el cerebro tiene a ver las cosas como bueno, malo, blanco, negro, no hay grises. sí, Entonces uno tiene que sacarse esos extremos de la cabeza y entender que a veces las situaciones no son tan graves como uno se la imagina, ¿no? Sobre todo en estos momentos de tensión constante. claro, Y hay que también entender que un problema familiar es un poco ambiguo, digamos, porque puede ser un millón de tipos de problemas familiares que varían, obviamente, en la modalidad y en la intensidad, sí, pero en términos generales, si queremos englobalizarlo, lo que tiene que ver con malo familiar quizás es una situación más de angustiante, ¿no? Más que toca lo depresivo en algún punto, que tienen otro tipo de síntomas y otro tipo de manifestación a nivel corporal, que lo que causa la ansiedad y el estrés propiamente dicho de rendir un examen. Porque una cosa es darte cuenta que en la familia hay cierto problema y que uno se siente de alguna forma encapsulado en eso y no puede salir de esa forma. Entonces hay más síntomas, digamos, depresivos en ese sentido. En ajá, cambio, lo otro es una cuestión de una tensión constante, ¿no? Esto de estar ansioso por el examen, de ver si voy a rendir bien o no, si me va a ir bien o mal, si realmente lo mío o no. Entonces tienen otro tipo de exigencia y otro tipo de tensión que se sostiene mucho más a lo largo del tiempo, durante claro. horas, días o semanas, hasta el momento en el que se rinde. Sumado a esto de que la cabeza funciona mucho esto de que si no hasta que no se realice cierta actividad, uno se pone constantemente a pensar en eso. Claro, y eso te desgasta. Totalmente, es contraproducente porque está bueno para no olvidar eso que uno está haciendo y realizando dicha actividad, pero es contraproducente en el sentido de estar pensando constantemente en eso y la tensión que genera dicho pensamiento y dicha Claro, rumiación, digamos, ¿no? claro, estarías diciendo entonces que es de suma importancia identificar cuándo esta sobreexigencia que Sí, tenemos en nosotros mismos deja de ser funcional, de ser positiva para nosotros y totalmente, ya empieza a afectar a nuestro bienestar, ¿no es cierto? totalmente, totalmente, no lo pudiste haber dicho mejor, exactamente eso, entender hasta qué punto lo que uno hace, la exigencia que uno tiene, que está bárbaro, está perfecto, porque realmente es el motor, ¿no? A la hora de hacer las cosas y a la hora de los proyectos que uno tenga, pero mientras esa exigencia no pase a una autoexigencia totalmente Destructiva, extrema, podríamos decir. exactamente autodestructiva, en donde uno es totalmente perfeccionista, idealista con lo que pretende, y cuando no se cumplen esa expectativa aparece la frustración. Ahí estamos hablando ya de más patrones patológicos, si Claro. podemos ponerlo en esas palabras. Bien, yo les traje un kit de supervivencia, por decirlo, unas medidas o puntos de referencia que hay que tener en cuenta para identificar y prevenir estas afecciones a nivel de los dientes, ¿no? Primero, un test del espejo, le vamos a decir. Si quieren, ahora pueden frenar el video, ir a verse los dientes. Y cerca del borde incisal, si hay alguna translucidez, si ese borde está medio transparente, tiene algún brillo, esos son los primeros indicios de erosión o de que el esmalte está desmineralizado, ¿sí? Después tienen la regla de los 30 minutos. eh, si vomitan por salir a escabiar, no se cepillen los dientes automáticamente para sacar su mal sabor, el mal gusto, porque ahí estarían agregando otro factor que es el factor físico. Ya no es un factor químico únicamente, que es
bueno, estoy acidificando el medio donde están mis dientes, el entorno, ¿no? Ya deja de ser un factor químico únicamente, que sería el ácido del estómago, y empieza a haber un factor físico, que es este cepillado mecánico, digamos, en donde vos ya estás teniendo una desmineralización mucho más rápida. Claro, Es como que lijas tus dientes, ¿entendés? Entonces, totalmente. un buche de agua y a dormir. Se cepillan al día siguiente. Y bueno, si ya tienen bruxismo, tienen estrés, están saturados de la vida, vayan al odontólogo y una placa de relajación para no llegar a este punto, que es un estadio muy avanzado. Eso fue la chonchineta. Si vieron las fotos y se reconocieron, no se preocupen, es reversible, podemos solucionarlo, pero ocúpense. Gracias, Agus, por venir y participar. La verdad que fue una charla muy fructífera, nutritiva para mí. La verdad que saber esto en lo que es el ámbito de la psicología siento que es muy importante. Me gustaría saber qué a futuro, qué otra especialidad referida a la salud te gustaría que o crees que es interesante traer para divulgar más información y generar más conciencia. Bien, bien. Bueno, primero que nada, te agradezco este proyecto que estás armando y que me des justamente este espacio, como lo dije al principio. Eh, y la verdad, como vos mencionás, me parece una charla súper cómoda, súper interesante, que se pueden vincular estas dos disciplinas, como también se puede vincular con otras tantas disciplinas. Y se me ocurre que, no sé, me gustaría la relación de, por ejemplo, odontología con abogacía por eh, las implicancias legales que pueda llegar a tener la odontología como tal, como disciplina en sí misma, y los tratamientos, la mala praxis, etcétera. Me resultaría